Hola terrícolas, yo soy el Allen Rico Y yo soy Elaine Roberto. y hoy en la nave tenemos un invitado muy especial. Así es, el día de hoy tenemos al director Julio Bárcenas. Él dirigió la cinta Emma, que se iba a estrenar este 2020, pero por algunos problemitas que ha pasado el mundo actualmente, pues llega este 2021. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Antes que nada, agradecerles que me hayan invitado y la verdad, pues, como buen terrícola, voy a tratar de hacer un buen papel. Y bueno, para empezar, sí queríamos preguntarte, ¿cómo surge toda esta idea de la película de Emma? Pues mira, te cuento un poquito. La culpa es de la guionista, como siempre. No. Bueno, lo que pasa es que la guionista Adriana Pelusi, compañera mía de la escuela de cine, pues desde ahí nos conocimos, ¿no? Y entonces, pues la verdad estuvo súper padre que después de haber hecho varias contribuciones juntos, ella en guionizando mis historias, pues pude conocer una historia original de ella, que es Emma, que es justamente la escribió durante la carrera, y es un guión bien bonito. La verdad es donde es una historia sencilla, redonda, muy divertida, en donde justamente la protagonista es una nena que se llama Emma, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues de esta relación de amistad y de compañerismo que nace en la escuela, pues nace justamente el interés en la película. Puede sonar como una historia sencilla, pero realmente en el transcurso de la misma nos relacionamos bastante con ella y aprendemos mensajes que son muy importantes para la actualidad. Uno de ellos que se conecta con esta segunda pregunta. Con un personaje como Emma siendo la principal, ¿cómo usas tú la plataforma del cine para transformar esta película en un mensaje para combatir el machismo o la misoginia? Híjole, pues la verdad es que también un poquito fue la preocupación del equipo, en general del equipo creativo, poder tener como, ya que contábamos con un guión que de por sí nos daba como toda la materia prima para poder dar un buen mensaje, justo era lo que nos atrapó de la historia, que a pesar de que, como tú dices, es una historia sencilla, en realidad está llena de ciertos valores humanos que son bien importantes rescatar, ¿no? Sobre todo, te diría que el respeto, ¿no? La equidad de género, entender otros valores tal vez que tenemos mal enfocados como la fe, ¿no? Y llevarlo a un lugar más humano, que sería como la fe de creer, sí, pero de creer en ti, de creer en los demás, de creer en el equipo con el que estás. Y entonces, al replantearnos como todos estos, digamos, valores y tratar de tener una visión coherente del asunto y preocupados sobre todo en hacer un contenido positivo para los niños, porque yo también soy papá, ¿sabes? Y entonces, y Axel, que es el papá también de Emma en la película, también es papá, y el profe Sebas, ¿no? Entonces, de verdad teníamos como una preocupación por hacer una película que tuviera un contenido positivo sin rayar en lo moralista también, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que no fue tan sencillo y simple, pero siempre hubo una preocupación importante de parte de nosotros para que esto sucediera lo más apegado a ese principio que nosotros teníamos, que era sembrar un granito de arena con estos valores nada más y no hacer una clase ni de moral ni de ética, ¿no? No, y yo creo que sí lo logran. La verdad es que el mensaje es muy claro, se siente como muy natural y entre la comedia y la historia, la verdad es que yo sí lo disfruté mucho. Pero hay otro tema que tocamos al inicio de la entrevista de que nos gustaría conocer un poco y ahí ha afectado bastante al mundo del cine. Como bien sabemos, existe ahorita una pandemia global. Evidentemente a esta cinta también le trajo algunos problemitas. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tú como director pasaste con todo este asunto y cómo los lograste, pues ahora sí que solucionar? Híjole, pues sí, como bien dices, al cine le pegó muchísimo esta parte de la pandemia, cerraron las salas de cine y bueno, luego hay compromisos que tú tienes que estrenar en ciertas fechas y nosotros pues nos encontrábamos justo en esa posición. Íbamos a estrenar en verano del 2020 y lo fuimos postergando y postergando pensando que la pandemia iba a pasar y bueno, llegó un punto que se nos acabó el tiempo. Y Claro. entonces, como todo en la vida, tarde o temprano todo tiene su fin y teníamos nosotros que estrenar. Y la verdad, eso nos puso en una posición de también repensarnos todo el esquema en cómo lo estábamos haciendo y viendo también que hay otras películas que han optado por romper los paradigmas de la distribución tradicional. Y nosotros ya habíamos empezado por ese camino, puesto que la parte de la pandemia vino a eclipsar el estreno en verano. Sin embargo, gracias al Festival de La Matatena, que es un festival para niños y no tan niños, en donde se estrenó en México, porque después de darle la vuelta al mundo en diversos festivales, justamente llegamos a la Matatena y esta plataforma nos
ayuda a poder estrenar la película en televisión abierta a través del canal 22, del canal 11, y eso también nos permite llegar a muchos hogares, y la verdad es que nos dimos cuenta que la película tenía buena aceptación. Entonces eso nos armó de valor para decir, bueno, intentemos finalmente estrenar ahora a final de año y tal cual, el 31 de diciembre fue nuestra fecha de lanzamiento global, aunque también tuvimos una parte antes en la Casa del Cine, que también estaba cerrando sus puertas en ese momento por la pandemia, era un momento muy difícil, pero también yo creo que en ese sentido pudimos tener un poquito de creatividad en cómo hacer las cosas, para también no hacerla de la forma que siempre los hacemos y tratar de llegar a mayor público. Y la verdad es que otra gran suerte que tuvimos es que dentro de todo este episodio pandémico apareció una compañía grande que puso los ojos en Emma, que es Sony Pictures, y la verdad es que también estrenamos en Sudamérica, en Colombia y en Argentina, y entonces la verdad es que fue una sorpresa muy agradable poder haber llegado a otros mercados, a salas de cine, porque muchas veces sí llegamos, pero a plataformas o a canales de televisión. Y esta vez haber estrenado en esas salas de cine, pues la verdad nos llena de emoción. Aparte de que vimos cómo la película en el recorrido en el mundo, pues fue muy bien aceptada. Y entonces, pues ante eso, pues seguimos interesados en mover la película y la estamos también distribuyendo en todo el mundo, digamos, en el resto de los países del mundo a través de Vimeo On Demand. Y bueno, utilizar todas las estrategias, las técnicas y las ventanas posibles para poder llevar a Emma hasta sus casas, ¿no? Hasta sus ojos, y que la verdad que el público no se la pierda, porque creo que es una película que vale la pena verla, y verla en familia creo que también es bien bonito. Pues excelente, terrícolas, ya escucharon todo lo que permite, como bien dicen por ahí, cuando las cosas vayan mal, como a veces suelen ir, podrás descansar, pero nunca desistir. Entonces, excelente que a pesar de todas estas cuestiones, pues lograron salir muchas cosas buenas de eso. Eh, ya volviendo un poquito a la película como tal, yo sí tengo otra duda, que bueno, al final del día la cinta se enfoca en el deporte del fútbol, que es el más característico de nuestro país, entonces es entendible que lo haga, pero yo sí quería personalmente saber, ¿hay alguna otra razón por la que este deporte fue seleccionado, aparte de, pues, de que es el más característico, alguna razón personal o algo ahí detrás de la idea de la guionista? Pues mira, es una cosa muy curiosa. Por un lado, la guionista, que es súper pambolera, ella es Cruz Azulina de corazón. Ella, ahora que ganó el Cruz Azul, es súper feliz. Pero, y estaba escrito para ellos originalmente, de hecho, y los buscamos y todo, no tuvimos suerte, pero como era para nosotros muy importante tener un equipo real, pues bueno, finalmente fuimos con Morelia Monarcas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que aparte de que es un deporte que es muy, muy común en nuestro país, justamente a mí me hacía como eco y mucha nostalgia de mi infancia. Yo también estudié como en una escuela religiosa, en donde el deporte del fútbol era este rollo de la educación del cuerpo, del espíritu y del cuerpo, ¿no? A través del deporte. Y bueno, pues era una escuela de niños también. Entonces, la verdad era, pues, lo traíamos en las venas, ¿no? De alguna manera era muy difícil que fuera o béisbol o americano o algo así. Realmente el soccer, pues desde chiquitos, yo que soy de Acapulco, pues en la playa lo jugábamos, ¿no? Entonces la verdad es que es un deporte que yo creo que en México lo llevamos en el alma. Y también choca mucho con el mensaje de la película, porque al final del día el fútbol a veces puede ser un poquito cerrado con las mujeres en nuestro país, entonces que en la cinta pues Emma represente como que este cambio, aún como que engloba más todo lo que la película quiere unir. Sí, yo creo que la verdad es que fuimos como, nunca nos lo imaginamos, y ahora lo veo y digo, mira, lo que es ser visionario por parte de Adriana, porque la verdad es bien padre que no vemos una liga de fútbol normal de puros chavitos, ¿no? Y fuera el equipo de las niñas nada más, sino justamente es el fútbol ya inmerso en el mundo de las pequeñitas. Y mira, hoy por hoy tenemos una liga femenil de fútbol profesional, que la verdad es súper padre. Conocimos también al Club Los Olivos de Puebla, que han hecho varias de ellas, pasaron por ahí, fueron formadas ahí, y la verdad es que te das cuenta que es un trabajo bien interesante, y ahora sí que de mucha entrega, ¿no? Y de acompañamiento, que hace muy bien la unión familiar, porque finalmente para que logres que tus hijos alcancen sus sueños, y cuando tienes hijas, pues uno pensaría que el fútbol no es para ellas, ¿no? Como bien pasa en la película, y no, yo creo que
justo viene a romper el paradigma y Claro. a replantearnos todas las cosas como las hemos estado pensando para tener un mejor mundo, ¿sabes? Un poco con esa intención de sembrar esos valores y de romper esos paradigmas, es para tratar de ser mejores personas. Yo digo siempre que lo bonito de la película es que es como con Emma, ¿no? Que al final, aunque tiene una misión, que es ser santa, no lo logra, ¿no? Pero ¿sabes qué? Consigue algo mejor, que es un pequeño cambio en toda la gente que está alrededor de ella, y ese sería como yo siempre he llamado el gran milagro de Emma, ¿no? Cómo pudo cambiar a todo su contexto y a ella misma para ser un poco mejores cada día. Exactamente. Sí, y la verdad es que aparte del buen mensaje, las actuaciones, bueno, en lo personal me gustaron mucho. Y yo quería preguntarte, ¿cómo fue trabajar con una actriz joven como Cassandra? Aparte, no nada más una, eran 8. Bueno, sí, No, bueno, la verdad es que el trabajo de casting fue muy minucioso, sobre todo porque tuvimos mucho tiempo para pensar como muchas cosas y yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos con niños también. La película anterior que había hecho era la de María Novaro, Tesoros, es la más reciente película de ella y la verdad es donde todos los niños son protagonistas. Y yo aprendí mucho en esa película, yo era el asistente de dirección y la verdad aprendí muchísimo de ella, ¿no? Ahora, es muy padre por eso trabajar con grandes cineastas porque uno aprende finalmente solo de verlos, no solo de estar ahí a veces. Y para mí fue una gran oportunidad y entender que los niños no son ni chaparritos, o sea, son adultos chaparritos básicamente y muy inteligentes y a veces más inteligentes que uno mismo, ¿no? Entonces requiere mucha energía, mucha concentración y muchas estrategias para poder tenerlos entretenidos, ¿no? La verdad es que ese casting duró un rato, tuve como 3, 4 procesos de castings y para poder seleccionar a los 8 pequeñitos. Y lo que más era importante para nosotros era poder construir una atmósfera de amistad, de hermandad, de pandilla de niños antes de darles los personajes. Y entonces durante 6 meses que duró los ensayos y entrenamientos, 5 meses estuvieron sin saber quién era el protagonista, muchas cosas, porque era más importante explorar justamente sus emociones, sus habilidades físicas, que las niñas aprendieran a jugar fútbol, que se diera la amistad entre ellos y que existiera esta experiencia de toma y da entre niños y niñas que terminó dándose y yo creo que eso es lo que rescato del trabajo de preparación del casting para poder finalmente un mes antes decirles quién era quién y ya finalmente estaba construida como la relación que era muy difícil minar con el ego de quién era el protagonista y todo, esta relación que ya existía. Y bueno, pues fue lo más maravilloso. Dicen que en tu primera película, no niños, no animales, no efectos, pues tuve todo eso, pero con preparación, ¿sabes? Y también por la experiencia que me había dado la vida profesional, justamente experimentando, ¿no? Para llegar finalmente a poder hacer esta película que sí fue compleja en ese sentido, ¿no? Trabajar con 8 niños, wow, ya les quiero contar. sí, nos imaginamos. Pero claro que, como bien comentas, que crear el entorno es algo padrísimo, porque entonces no tan solo es que se lleven bien la cinta, sino que en 10 años, que tal vez estén más grandes, puedan recordar esta película y decir, oye, o sea, esa emoción, esa experiencia de vida no me la quita nadie y la sigo recordando con pues, mucho anhelo. Y justamente nuestra siguiente pregunta va en torno a eso, porque a veces la cinta creo que lo muestra muy bien. Los niños y las niñas de pequeños son muy extremos en cómo expresan sus emociones, sus sentimientos. Vemos a Emma que de repente quiere ser santa con todas las fuerzas del mundo y de repente ama el fútbol con todas las fuerzas del mundo. ¿Cómo sientes que abordas este tema de la expresión de sus sentimientos y sus emociones en esta cinta? Híjole, yo creo que era un camino bastante lleno de pequeños detalles por el cual había que transitar a Emma y la verdad es que toda esta preparación me ayudó a mí a entenderlos a cada uno de ellos, cómo tratarlos y cómo llevarlos de la mano sin que tuviera que ser una experiencia tortuosa, ¿no? Y que justamente a mí se me rompió el corazón cuando Andrés ya no quiere ser su amigo, ¿no? Y ella está muy triste. De verdad que ese momento pues, fue un momento muy íntimo, pero que logramos crear justamente a través de recuerdos y de situaciones que ellos tenían en su haber, sin tener que llevarlos a un mundo, digamos, donde tuvieran que actuar, imaginarse cosas por las cuales no habían transitado. Y yo creo que lo más bonito es tocar justamente una emoción y una emoción de un niño
pues no hay nada más real ni nada más verdadero que eso, ¿no? Pero pasando a otro tema que también me llamó mucho la atención y es justo al inicio de la película, no sé por qué fue lo que más se me quedó grabado del inicio, es también, la película tiene mucha atención al detalle y muy buena escenografía, sobre todo con lo que hay adentro del cuarto de Emma. Ahí, ¿qué fue la inspiración detrás de eso? ¿Se basaron en cuartos de, inclusive tal vez sus propios hijos o hijas? ¿O fue algo que el encargado de esa área realizó completamente? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Yo creo que ahí fue otro trabajo de complicidad con la directora de arte, que es Diana Sade, y con la vestuarista, que es Viviana López. La verdad es que con ellas trabajé muy, muy a gusto también al crear el mundo de Emma, porque justo para mí su habitación, que era su mundo interior, y era como toda esta primera secuencia de créditos y todo, que de alguna manera estábamos, desde el principio la habíamos diseñado como para que reflejara su mundo, ¿no? Y tuve mi momento de epifanía también durante el rodaje, porque dije, claro, una vez que habíamos construido todo este mundo y lo vi, claro, dije, bueno, tenemos que filmarlo, y desde ese momento sabía que era mi secuencia de créditos, ¿no? Entonces presté mucho cuidado en ciertos detalles, y sobre todo las cajas de los personajes, las casitas que armó con las cajas de Sí, zapatos, ¿no? Que generaban como escenas de la película, que prestamos exacto. como atención en esos detallitos para que de alguna manera fuera una pista que te fuera develando hacia dónde iba a ir la historia, ¿no? Un pequeño guiño tal vez, para que no fuera como siempre este rollo de, mira las fotos de ellos, de niños, nada más, sino justamente sí llevarnos como a su lado interior, y justamente ver cómo era una niña que estaba un poco más hacia adentro, y que a lo largo de la película pues va teniendo una evolución y va justamente como una flor floreciendo hacia el sol y hacia la vida, ¿no? Entonces, era una imagen alegórica en ese sentido, pero la verdad creo que nos inspiró y se fue dando de una manera natural. Julio, antes de despedirnos, recuérdale a nuestra audiencia cómo pueden ver Emma en todos lados. Claro que sí, les recomiendo sobre todo que nos sigan en nuestras redes sociales en hashtag o @Emma la película, y ahí podrán encontrar toda la información acerca de dónde estamos exhibiéndonos. Vamos a estar en varias sedes de la Ciudad de México, en varios estados también, pero aquí en nuestras redes sociales pueden encontrar horarios, fechas, y también quien no puede ir al cine, quien no quiere ir al cine, también lo puede ver por plataformas, ya que, como les decía, Sony Pictures nos ayudó ahorita estamos en Cinépolis Click, y bueno, pues Oh. está disponible en diferentes ventanas para todo el público, y de preferencia traten de verla en familia, de verdad la van a disfrutar. Justo eso, la verdad es que no se pueden perder la oportunidad de ver Emma, tiene un mensaje muy importante y más para los jóvenes, jóvenes, jóvenes. Entonces, yo sí se la recomiendo mucho, búsquenla y la van a disfrutar un domingo en familia, ¿por qué no? Así es, no hay nada mejor que disfrutar en familia y llevarse un muy buen consejo para crecer todos juntos. Pero bueno, terrícolas, aquí nos despedimos de ustedes. Queremos agradecerle mucho a Julio Bárcenas por acompañarnos en esta entrevista especial aquí en la nave. Siempre será recibido, somos fans. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, aliens. Y recuerden lo más importante de todo, súbanse a la nave.